aquí en la séptima Expo Literaria. Lo que le decía, radio oyentes seguidores, la séptima Expo se caracteriza por traer siempre lo mejor de lo mejor. Y la escritora, que también trabajó en la Fuerza Aérea, Martí Smith, nos va a hablar de ella. Por favor, Martí Smith, que el público te conozca. Bienvenida. Buenas a todos, días, noches y cualquier hora que se encuentren aquí, con mucho gusto compartiendo una misión, un llamado de Dios que vino a mí ya tardecito, pero nunca es tarde, digo yo, porque cuando yo fui chiquita a mí me dijeron, ay, tú fuiste un error, no queríamos hembras en la familia y yo, pues esto fue lo que me abrió esas ganas de terquedad. Al principio lo veía como terquedad de que yo iba a comprobarle tal vez no al mundo, no a mis padres, sino a mí misma que yo valía algo. Me demoré, pero lo hice poquito a poco, por paso, y eso me enseñó que yo era resiliente. Yo no sabía, he tenido mucha aventura en mi vida, me he mudado 49 veces, nací en Colombia, viví en Venezuela, toda la costa este de Estados Unidos, estuve en la Fuerza Aérea, llevo 40 años de casada, no pude tener hijos, pero Dios me mandó un reemplazo de chicos adoptados por todos lados y eso para mí ha sido una vida muy aventurada y a la misma vez muy bendecida, que yo no lo veía en ese entonces. Resulté en silla de ruedas y he tenido 26 cirugías y ahí es donde digo que Dios tenía un propósito mucho más grande para mí. ¿Por qué? En eso fue que yo me di cuenta de que Él me estaba dando una oportunidad de contar mi historia con el resto del mundo y sanar mucho de las cosas que yo no sabía por mis creencias limitantes, por mis ideas de que yo no servía para nada. Yo me había convencido a mí misma de que yo no servía para nada, pero llegó la pandemia, ahí fue cuando yo descubrí que sí se podía cambiar su forma de pensar si uno se veía a uno mismo, si uno se hacía introspección y esculcaba todo ese relajo de creencias limitantes y equipaje emocional que digo yo, que si tú no remueves eso, no ves quién sos, ni a dónde vas ni qué es lo que quieres de la vida. Y eso fue lo que descubrí y ahora tengo esa misión, esa pasión y ese propósito de compartir el libro que es Resiliencia nutre el alma, la resiliencia nutre el alma y ahí es donde yo cuento los traumas que me di cuenta que Dios me estaba brindando las herramientas para sobrepasar, sobresalir y sobresaltar muchas cosas que aún en un entonces yo me quería rendir. Para mí es un placer conocerte, Mary Smith. Es, eh, es un privilegio poder representarte como embajadora cultural en esta séptima Expo Literaria. Y sí, es Sí, mi novicio, pero ya he estado por todos lados y gloria a Dios, saqué mi libro en inglés, pero decidí salir de mi zona de confort y decir, tengo que traducirlo al español. Dios me dio dos lenguas, dos dones, úselos, Martín. No te rindas, no te dejes vencer por lo del idioma, porque yo cuando chiquita desde los 5 años me mudé a Estados Unidos y mudábamos de lado a lado, no sabía ni qué idioma pensar ni actuar porque las culturas eran distintas y a la misma vez veía que todo lo que yo decía en español en un sitio no era lo mismo el español en Venezuela que en Colombia. Decía, me quedo con el inglés, es más sano, más salvo y no insulto a nadie. Entonces ahí fue cuando yo rendí hablar el español por 8 años. Yo dejé de hablarlo completamente como rebeldía, pero dije, uy, no, cuando Dios te da algo, tú tienes que usarlo y después tienes que responderle cómo lo llevaste a mejorar. Entonces ahí fue claro. cuando se me entró lo de querer traducir el libro durante el año pasado, lo publiqué en español pero conseguí a alguien que me ayudara con el castellano y que yo sonara como sonaba yo en inglés expresarme, porque en medio de todo sí soy gringa colombiana en vez de colombiana gringa. Bueno, yo escuché al principio cuando no podía yo entrar, tú eres una viajera del mundo porque has vivido te has mudado 49 veces
Y eso Sí, implica conocer muchas culturas, conocer muchos países, conocer muchos modos de vida. pero últimamente recién viajé a Inglaterra y a Francia, y antes de eso, unos años atrás, viajé a Italia, o sea que yo ya estoy expandiéndome internacionalmente, globalmente, pero a la misma vez, durante todas mis mudanzas, yo siempre conocía muchas culturas por el ambiente en que estábamos, y toda la costa este de Estados Unidos ya no es solo americanos, es muy mezclado de muchas razas y culturas. Así es. Entonces, eso me ayudó a mí a adaptarme siempre al ambiente en que estaba y a la misma vez como atreverme a hacer cosas distintas que no lo hubiera logrado si no me hubiera mudado por todos lados. Pero realmente tú te graduaste de la Universidad de Charleston, Carolina del Sur, ¿cierto? Sí, de la universidad médica y como radioterapista, pero cuando yo regresé a la universidad ya era adultica y me gradué porque me fascinaba lidiar con pacientes de cáncer. Me enseñaron verdaderamente esa enfermedad, me enseñó a mí a vivir. Y yo no sabía en ese entonces que Dios me estaba preparando para algo mucho más grande con el cáncer, porque mi mami sufrió del cáncer del seno y a la misma vez ese trauma que yo había tenido de antes, yo quería sanar, que mis padres me entendieran, que me conocieran, que vieran que yo sí servía para algo. Y Dios me dio esa oportunidad y me licenció a dejar lidiar con el tratamiento de cáncer de mami. Entonces eso lo aprecio muchísimo, pero no pude continuar en esa carrera porque me reherí la rodilla y ahí fue donde yo resulté en silla de ruedas. Wow. Entonces tuve 26 cirugías con todo lo que me ha pasado en mi cuerpo, que llegó la pandemia y yo dije, yo no quiero repetir la misma pesadilla de antes, porque yo ya había estado deprimida con psiquiatra, tomando medicamentos, haciendo una cantidad me estaba hundiendo, consumiendo yo mi propia miseria, porque ya veía que todo, que sí tenía razón el mundo, que yo no servía para nada, que no pude tener hijos, que no, mi cuerpo no se reparaba, todo eso ya me había convencido y quería acabar con mi vida, pero gloria a Dios, vi la película La Pasión con Mel Gibson y eso despertó en mí. Yo me fui criada católica, pero nunca entendí la fe, sino hasta ese día me di cuenta de que Dios me estaba dando otra oportunidad. Y despuesitos de eso descubrieron a un médico que al principio el sistema que me pusieron en mí no existía. Yo fui como uno de los primeros experimentos porque es como un marcapasos que te implantan en el cuerpo y es un cable que va por toda la columna vertebral y le dice al cerebro, no te duele nada, porque haz de cuenta cuando tú te pegas en el codo y se te enciende todo eso como relajo. Se me había armado un cortocircuito en mi sistema autonómico, que eso fue lo que me traumó los músculos y me los atrofió al punto de que yo no podía pararme y sostenerme yo misma, y por eso fue que salí en silla de ruedas. Pero gloria a Dios me pusieron ese implante y ese implante me ayudó a sobrepasar esos dolores hasta cierto punto. Yo estaba tomando 14 narcóticos, una cantidad de pastillas que yo no sé cómo yo no estaba muerta. Y el Sí, doctor, el mismo médico me decía, tú deberías estar como un zombie, tienes una resistencia enorme a lo que te damos y a la misma vez no te alivia nada. Pues yo les decía, pues quítenmelos, quítenmelos. claro. ¿Eso fue lo que te animó a ti a estudiar radioterapeuta? Sí, en medio de todo, sí, yo ya estaba cambiando. La herida original ocurrió en una planta nuclear, porque yo trabajaba en una planta nuclear por el conocimiento que tenía desde la Fuerza Aérea Técnico. Entonces eso me ayudó a lograr un trabajo que yo y mi esposo íbamos a retirarnos a los 40 y ya teníamos casi la casa paga, todo, pero Dios que tenía otro plan. Entonces no, me quitó, me reconstruyó y llegó la pandemia, tuve una transformación física y ahí fue cuando yo cambié el chip en la mente porque empecé a tomar esos cursos de empoderamiento, de autoconocimiento, todo eso y ahí eso como encendió en mí unas ganas de seguir, de atreverme, de hacer cosas que yo nunca había hecho. Y yo dije, bueno, si ya estoy caminando, estoy haciendo ejercicio, perdí 70 libras, 70 pulgadas.
Ahí Wow. ya me encogí y empecé como a descubrir que yo tenía confidencia ahí por ahí escondida en todo ese relajo de mente que había armado. Y me hice personal trainer a los 62 años, que para mí era como, ¿y esto a qué hora? Esto es un milagro. Qué Dos, maravilla, qué maravilla. Realmente es admirable todo lo que has hecho, pero ¿estás de acuerdo, Mary, que nada pasó por casualidad? Que no, todo estaba orquestado, que todo tenía un propósito, que los planes de Dios son perfectos. Y aquí amén. estás, más fuerte que nunca. Gracias. En un entonces yo y mi esposo compramos una casa y la remodelamos como la casa de nuestros sueños. Y en esa casa era que vivíamos en Carolina del Sur, pero como digo que Dios tenía otro plan y ya casi la teníamos paga, estábamos viviendo en una isla y llevaba 18 años viviendo en un sitio y yo no quería mudarme, ya estaba cansada de cajas. A mí me muestran una caja y a mí me da psicosis. Que yo no quiero Ya ni desempacar de tanta vol- mudanza de te todo. volviste una experta en mudanzas. Exacto. Entonces llegamos a comprar esta casa y ahí fue que yo aprendí. Mi esposo es carpintero, es plomero, es industrial. Él es muy Handyman. sí, sí, completamente. Gloria a Dios es así, pero definitivamente eso ahí fue cuando nosotros vimos que podíamos hacer una cosa y teníamos un negocito que íbamos a construir las decks allá afuera en los patios y todo. Y yo decía, bueno, no, nosotros podemos construir una casa. Pero me herí, entonces ahí paró todo el cuento. Pero de todas maneras agradezco a Dios de que me di esas ganas de seguir aprendiendo, porque creo que eso fue lo que me llevó a empujarme a mí misma, aunque no tuviera motivación, que yo no veía por tanto que me estaba nadando en la cabeza, que verdaderamente eso fue lo que me hizo salir adelante y no rendirme porque me ocupaba con cosas distintas a lo que yo siempre nadaba en la cabeza. Y eso es lo que yo quiero transmitirle al mundo, de que, mira, nosotros podemos pasar por tragedias, podemos casi morir, porque yo 2 veces casi me muero en las cirugías, pero no importa, si tú te sales y te das cuenta de todas las bendiciones que te han llegado y que estás todavía viva y sobrepasado, sobrevivido y sobresaltado tanto, ¿cómo es que puedes decir que te rindes? Porque eso es imposible y no importa la edad, porque yo ya tengo 65 años ahorita en junio y hasta ahora, hoy en día puedo decir que yo me siento mejor hoy día que a los 25. Encima de eso, siento que estoy comenzando un trayecto completamente nuevo, fresco, que tengo el privilegio de decir que gozo lo que hago y disfruto y me pagan. O sea, eso para mí, ¿quién se lo quita? Sí. Y eso, Bueno, y eso lo puede hacer cada uno de nosotros, y eso es la cosa. y yo creo que en ese momento de tu vida te encuentras, en la que podemos ver a través no solamente de tu libro, sino de tu expresión, de tu mirada, podemos ver todo ese crecimiento y todo lo que has llegado a lograr. Y lo vemos, lo percibimos con solo escucharte, Mary, nada más. Gracias, gracias, ¿no? Y esa es la cosa que creo que ahora sí me reconozco completamente. En un entonces yo creía que era esto, esto y esto, pero cuando uno mira y se da cuenta de qué es lo que ha logrado y a la misma vez qué es lo que ha esquivado y que no se dio cuenta, ahí es donde se completa uno esa esencia que es uno desde el principio, que no se dio por vencido a salir tarde o temprano y eso es el descubrimiento que yo estoy ahora, que veo exactamente por qué me trababa en mucho, por cómo se repetían esos patrones de no, o que me daba contra la pared y no sabía por qué, que todo el mundo está en contra de mí, le quería echar la culpa a todos, menos observarme a mí y asumir responsabilidad que yo había entrado con eso en mi cabeza, que yo había asumido todo lo que me estaba pasando era tragedia y que todo tenía algo contra mí, pero no es así. La mente crea situaciones y lo que tú te repites en tu mente lo materializas al exterior y realmente estabas en una posición no negativa, sino de un crecimiento
en el que todavía no entendías cuál era tu propósito de vida. Pero bendito sea Dios que lo pudiste encontrar, bendito sea Dios que lo pudiste percibir y que escuchaste y que supiste escuchar la voz de Dios. Yes, y gracias por tener esta entrevista porque me estoy dando cuenta de que, ay, es solo conectar con esas personas que entienden que sí hay otra forma de vivir y si uno se rodea de esas personas, juntos podemos lograr mucho más en este mundo y no estamos solos. No hemos tenido caídas solitos y víctimas únicas. No, al contrario, compartir qué es lo que nos ha sacado adelante, qué es lo que hace seguir y levantándonos y dándole gracias a Dios de que tenemos otro día para mejorar lo que tal vez no logramos el día anterior o buscar la forma de ser mejor. Y eso es lo máximo para todos, porque ahí es cuando llega el último día y te das cuenta, hoy sí valió la pena, sí hice algo, no me quedé con una cantidad de cosas y no solita aquí me muero. Enriqueciste tu día, tu vida y tuviste un día con propósito. Así es. Eh, de tu libro Y es que me encanta el título, Resiliencia nutre el alma. durante la pandemia llegó esa etapa de que de aquí no vamos a salir. ¿Ok? Y ahí me acordé que yo me había dicho esas mismas palabras cuando estaba en silla de ruedas, de aquí no salgo. Y yo dije, no, no, ya no voy a pasar por ese mismo precipicio, voy a rendirme a no pensar en lo negativo. Y empecé a estudiar, a tomar cursos de empoderamiento, a cursos de introspección y dándome cuenta de que lo que yo estaba escuchando hacía sentido pero no lo había aplicado en mi vida. Y entonces yo dije, ok, Marty, tienes que mirar desde el principio, ¿cuándo fue que empezó todo esto? Y ahí fue cuando yo digo que esculqué el equipaje emocional y empecé como a surtir por categorías. Esto me sirve, esto solo se aparece y esto es lo que yo quiero lograr. Y entonces ahí fue cuando desmenucé todo lo que no me tenía ningún valor y dije, oye, Martí, tú tienes una historia en ti. Y de repente se apareció un campo un taller de escribir tu libro gratis. Y yo dije, vamos a ver, porque si no estoy haciendo nada y aquí yo no puedo estar viendo televisión y mintiéndome a mí de que todo está bien. Entonces yo quiero entretenerme en una o en otra forma es aprendiendo. Hice el taller, el primer día ya tenía la cobertura del libro, el título, el segundo día tenía los capítulos ya estos y el tercer día ya tenía escribiendo los capítulos. Pero mientras tanto, por todo lo que había ocurrido con la pandemia y mi transformación física, yo estaba tratando de promover el producto globalmente. Y ahí fue cuando una chica de México ofreció un YouTube channel para yo discutir qué era lo que me había hecho lograr esa transformación. Ahí fue cuando yo descubrí, bueno, no es que todos estos temas tienen que ver algo muy común debajo de todos los títulos, resiliencia. Y Claro, me di exacto. cuenta de que ahí tenía todo ya escrito, simplemente lo tenía que poner en un libro a resumir de que Dios me había hecho resiliente. Y eso ahí salió el libro. Es un medio manual de tips que yo descubrí mientras que estaba pasando por todos los traumas y doy ejemplos de que, mira, pasó esto, pero Dios me sacó de esto y me dio esto. Y entonces ahí voy acumulando las herramientas durante todo el transcurso de todas mis cosas y al final veo, soy resiliente, ahora quiero compartir con el mundo lo que me ayudó a mí. Del mundo me dice, tú eres experta en resiliencia. Yo digo todavía que no soy experta, soy experta en usar lo que Dios me dio. Si alguien entra y me escucha y ve que tal vez algo le sirva de todo lo que me dio Dios, y tal vez no pasen por tanta tragedia como yo, pero a la misma vez si pueden utilizar eso, yo digo, ahí sí soy experta en resiliencia porque he brindado algo para el uso de alguien más. Pero de todas maneras, yo digo que Dios me estaba dando ese manual y esas herramientas y eso fue lo que brindó ese libro. Yo no solo estoy en esos dos libros, porque ya lo traduje en inglés a español, pero y colaboré con otros dos libros en inglés en una antologías.
Y encima de eso tengo 2 libros que van a salir este año, publicados, que tienen que ver también cómo resistirnos con tanto caos que hay aquí en el mundo. Y sigo brindando lo que Dios me está abriendo los ojos a ver y compartir. A Martí solamente le digo que felicidades por haber encontrado su propósito en la vida y por compartir todo eso que ella ha experimentado y que con tanta sabiduría lo ha asimilado, porque todo el mundo podemos tener muchos conocimientos, pero si no lo aplicamos en nuestra vida, eso es como ser inteligentes, pero no sabios. Y ella nos está dando una clase de sabiduría, de entender el para qué está aquí y llevar a cabo todo esto. Y yo concuerdo con ella en que muchas veces los seres humanos necesitamos algo muy trágico, muy traumático para entender la grandeza de Dios en nuestras vidas. Y también como ella invita a todo el mundo que no necesitemos pasar por semejantes traumas, sino que entendamos que cada día es un milagro y que se nos da para crecer espiritualmente y dar testimonio de la grandeza de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Rosario. Y sí, como dices, y yo digo que eso es la cosa, que tenemos milagros que nos ocurren, pero cada uno de nosotros somos un milagro. Así en eso nomás, te distraes bastante viendo la grandeza de Dios. Y eso es lo que yo me di cuenta. Ay, me tardé y me pasé la película muchas veces al contrario, pero me doy cuenta y gracias, Rosario, por lo que me dices. Muy amable tus palabras y Dios te bendiga. Rona Gómez, venezolana, viviendo en Málaga, en la Costa de Málaga, Oro, España. Muy bien, Rona. Hola, Marty Smith. Muchas Hola. felicidades. De verdad, para nosotros es un gran honor conocerte y conocer tu trabajo y sobre todo ver en ti ese punto, ¿no? Punto de fuerza y de resiliencia que yo creo que tenemos que tú eres un ejemplo para nosotros. Yo te veo y puedo ver a través de tu, tu, tu testimonio, ¿no? El gran poder que ni imaginamos y que Dios lo ejemplifica en tu superación. Es ese momento en que tú hablas, ¿no? De recorrer, de vivir en distintos sitios. Yo diría que eres una conquistadora del mundo. En tu biografía leí que eres una poeta laureada, es un término, ¿no? Universal. Y yo te digo, agradezco conocer tu trabajo, te deseo el mayor de los éxitos y bueno, como lo he dicho en este momento, pues eres una conquistadora del mundo y te veo que para ti no existe absolutamente nada que no puedas lograr. Ya eres indetenible y eso Wow, sucede y te agradezco pues wow, que gracias, me compartas dejas tu sin experiencia palabras. con nosotros. Adiós, éxitos. Bendiciones, gracias. Esta misión que ella que me está cumpliendo se va a expander y va a estar en traspasar fronteras, porque este libro va a traspasar fronteras, está traspasando fronteras ya, pero ella también tiene una misión como oradora. Sí. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que tú tienes en puerta, Mary, para poder llevar este mensaje? Pues te digo que ya al principio solo iba a poner el libro en Amazon y olvidarme que ya escribí un libro, pero me gané 4 premios con la edición en inglés, que es increíble, y uno de esos fue Premio Humanitario de Mujeres de Corazón. Y para mí eso fue como decir, "Ah, aquí no acaba el cuento, Dios tiene otro más grande propósito para ti". Entonces a mí me han invitado ya a dar charlas y lo estoy tomando en serio y que sí, necesito los ingresos para viajar y dar este mensaje porque sí. Quiero también escribir una versión para los chiquitos de aprender resiliencia desde comienzo, porque si uno lo aprende cuando joven,
le va la vida un poquito mejor, pienso yo, por lo menos sabe cómo actuar si algo le pasa, pero y eso es varias cosas. Encima de eso tengo un viaje ahorita a Nevada, Las Vegas, porque el próximo libro que publico me van a hacer un show de televisión, una cantidad de cosas. Entonces, se estoy expandiendo globalmente. Estoy ya en España, en Francia, en Chile, en Argentina, por todos lados, pero quiero brindarle a muchas más personas a la vez orando. Es que ahora es cuando empieza tu gira para Así. promover precisamente el mensaje, porque ese mensaje tiene una misión específica, clara, rotunda. Y ahora es cuando empieza tu gira para que puedas expander y pueda el mundo conocer este mensaje tan importante que Dios puso en tu corazón. Mary, muchísimas gracias. Fue un placer de verdad platicar contigo porque se puede uno pasar horas y más cuando se habla el mismo idioma, el lenguaje de la fe, el lenguaje del amor, el lenguaje, digamos, espiritual, no religioso, espiritual. Y bueno, me encanta haber platicado contigo. Ojalá tenga la oportunidad de poderte entrevistar en el programa de Encuentro con tu Grandeza que se transmite a través de Radio Online y tengo la fortuna de poder estar todos los miércoles. Te comprometo públicamente a entrevistarte y tenerte en este programa. ¿Qué te Ahí, parece? dame la cita y te la apunto en mi agenda, porque sí, no, es que esto tiene que llegar a muchos, porque yo digo, Hacemos el puente, Martier, Es, yo me encargo de eso. ok, 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 gracias, Cristina. Como gracias, siempre, Cristina. una brillante participación como embajadora cultural, con una mujer guerrera, resiliente y valiente, como nuestra querida Martí Smith, que va transmitiendo su mensaje a nivel del mundo. Ha sido una entrevista, como le dije, que nos va a dejar en el corazón mucha, mucha huella. Así que yo quiero invitarle a nuestros queridos radioyentes, seguidores, que el libro de nuestra querida Martí está en Amazon, ¿verdad, Martí? Que los que te Sí, puedan, perfecto, tienen dos presentaciones, digital y física. Solamente vas a la barra de búsqueda y pones ahí en el buscador Resiliencia nutre el alma, por Martí M. Smith, ¿así es? ¿Correcto? sí, es la resiliencia, nutre el alma, porque si tienes que ponerla. Tienen que tener ese libro en su biblioteca, de todas maneras, porque tenemos muchísimo que aprender de esta hermosa mujer. Gracias, gracias a todos nuestros radioyentes, seguidores, que no se despeguen de esas historias conmovedoras, tiernas, resilientes, como también las que nos acompañó hoy día.